tardes, ¿cómo están? Gracias por otra vez acompañarnos en esta tarde de la 106.7 y también en www.maspergamino.com.ar para todo el norte bonaerense y también para el sur santafesino en este jueves 7 de mayo de 2020 con una temperatura que está casi llegando a los 20 grados en Pergamino y donde el presidente Alberto Fernández junto a su gabinete está ultimando detalles para anunciar lo que será la prórroga, la extensión de la cuarentena. Y se vienen tiempos mucho más complicados, más difíciles para los gobernantes, no solamente para el presidente, sino también para el gobernador, también para el intendente y para todos aquellos que tengan algún grado de responsabilidad desde el Estado, porque hay un ambiente de flexibilización de la cuarentena por la pandemia de coronavirus en momentos que se esperan las semanas con el mayor riesgo de contagio. Esta es la información, estos son los datos más frescos que tienen los médicos, los epidemiólogos. La montaña parece no haber quedado atrás, sino por el contrario, puede ser que esté por delante, puede ser que la encontremos desde ahora. Y en estos días, por estas horas, el presidente está resolviendo dos cuestiones trascendentes, tanto para el presente como para el futuro del país. Todo indica que el gobierno apuesta a hacer más lábil la cuarentena, a flexibilizar y decidir la apertura de actividades que hasta aquí eran una especie de tranquera con cadenas, ¿no? Esta fue la firme postura, la rígida posición del gobierno nacional. Y entonces, ¿cómo dar la orden de salida sin que todo sea efecto boomerang? ¿Cómo evitar que el país se transforme en un viernes negro como aquel en la puerta de los bancos? El propio presidente lo planteó con todas las letras. El mismo Alberto Fernández lo expuso ante el reclamo de muchos sectores para salir rápido de esta cuarentena. Y, por ejemplo, si Pergamino está como está, con índices alentadores y con un solo episodio de coronavirus, no solo porque el viento sopló a favor, también es cierto que en ciudades cercanas el índice de contagio es menor, pero en ese contexto Pergamino tiene uno de los mejores presentes, gracias a Dios, hasta este momento. Pero digo, también hay un resultado de una acción de los responsables de llevar adelante las políticas de salud y los protocolos que inevitablemente estuvieron a la orden de las exigencias. Hay una cuota, sin dudas, mayor también, que está relacionada con el compromiso y la responsabilidad de los vecinos, de los pergaminenses en todo este tiempo. Es una tarea conjunta, de eso tampoco hay dudas, porque digo que aunque la cuarentena en Pergamino sufrió diversas filtraciones en las últimas 2 semanas, porque de un momento a otro no hubo más controles, como tampoco los hubo en los accesos a la ciudad, pese a los intentos de los últimos días, la realidad es que Pergamino pareció tener una cuarentena bastante más light, ¿no? Pero bueno, en definitiva, gracias a Dios que hubo un solo episodio de contagio y que además, afortunadamente, se recuperó sin mayores inconvenientes. Por eso, la cuarentena se va a terminar en las ciudades más grandes, en las provincias más importantes del país y en Pergamino desde el viernes pasado, en Junín, por ejemplo, desde el martes a la tarde, se empezaron a habilitar las actividades conocidas como no esenciales. Claro, el camino tampoco es la relajación, ¿no? Porque la salud es la prioridad,
la salud es lo primero. Dependerá entonces siempre del compromiso, de la seriedad y de la responsabilidad como individuos de cada una de las personas en el marco de una comunidad, pero también de las pautas que establezca el gobierno nacional, provincial y también en cada uno de los distritos. Digo que hay que estar muy atentos, muy en alerta a que no se genere ningún efecto de relajación, de que la situación está absolutamente superada, porque alcanzará con ver las realidades de los campeones mundiales de la incorrección política. Estados Unidos, Brasil fundamentalmente, una política sanitaria paupérrima, desastrosa y creo que de la peor de todos los países del mundo, y también Reino Unido. Esos resultados, esos ejemplos, deberían ser las recetas que nosotros no podemos correr a un costado. Y la disolución de la cuarentena deberá ser merituada a la par del incremento de los testeos, con porcentajes bajísimos en todo el país, si se compara por lo menos con el resto de América Latina. Y ni hablar de los países centrales. Ahora bien, la pregunta clave, si se quiere, o más trascendental, es si hay que salir del aislamiento porque hay pocos contagios o hay pocos contagios porque el aislamiento social, preventivo y obligatorio fue exitoso, fue tan efectivo que está brindando estos resultados. Simplemente es un interrogante desde el sentido común, nada más alejado de la medicina, de la epidemiología, de los infectólogos, pero es una pregunta, me parece, bastante clave, ¿no? En esta situación. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay mucho temor. Horacio Rodríguez Larreta debió acudir al gobierno nacional para testear la Villa 31 y también esa zona tan compleja como lo es en Capital Federal, el Bajo Flores. Allí más se testea, peor es la realidad, porque el temor se expande porque pegado a la Villa 31 aparecen los barrios de Recoleta y Retiro, donde mora el ABC 1 de la Capital Federal, donde está concentrado, donde están apuntados los reflectores como la zona más riesgosa y compleja. Pero no todos son los problemas ni las expectativas vinculadas con el COVID-19. Por quinta vez el default empieza a hacer ruido, empieza a rondar en la economía argentina. Y aquí no hay dualidades. Un país en default siempre está en emergencia. La marquesina actual, con índices negativos en todos los casos, inflación, dólar, riesgo país, pobreza, producción, salarios en baja, desempleos, suspensiones, la actividad productiva prácticamente paralizada, en fin. Solo invita a la preocupación, digo, ¿no? Estos índices, no digo que motiven la preocupación, pero de algún modo invitan a que el gobierno de cualquiera de los estamentos mantenga su preocupación. En el medio, el presidente debió soportar una crisis interna por esa jugada política de algunos sectores respecto de las responsabilidades por la liberación de presos por corrupción y también presos por otros delitos, que terminó en los últimos días, ayer en la provincia de Buenos Aires, al menos calmándose de algún modo después de la resolución de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. Porque aquí los que estaban esperando para tratar de obtener algún tipo de rédito en el terreno político, con la complicidad de algunos medios de comunicación, también quisieron encajarle el tema
al gobierno, que más allá de la posición que tenga, tiene la necesidad de esperar, de conocer y de saber fehacientemente cuál sería en definitiva la determinación del Poder Judicial. Y es muy probable que después de que pase la pandemia, esta cadena de desertacularidades del gobierno tenga alguna consecuencia y probablemente haya cambio de piezas. Probablemente esto que se generó en el gobierno, que hizo una implosión por un tema tan sensible para todos, genere algún tipo de modificaciones después de la pandemia o cuando, si Dios quiere, rápidamente empecemos a salir del coronavirus en la Argentina. De todos esos laberintos, el económico y la implosión por la liberación de presos, deberá salir el presidente Alberto Fernández, una vez más. Nadie a esta altura de los acontecimientos le va a pedir triunfos, ¿no? Y mucho menos le va a pedir triunfos por goleada o con juego bonito. La economía y la salud, que no son dos cosas separadas, que no son independientes porque van de la mano indefectiblemente, la economía y la salud empiezan a ser un sub y baja, que ojalá termine convertido por el bien de todos en una barra de equilibrio. Memo García en Radio Más, todos los días a las 5 de la tarde.